Cada 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención sobre el suicidio. A ver, una fecha clave que lo que está buscando es visibilizar, que está buscando hablar sobre el tema, que está buscando generar conciencia sobre un problema de salud pública que termina afectando a personas individualmente, a familias y a las comunidades en todo el mundo, ¿no? En este sentido, nosotros tenemos que dejar de lado y pensar, ¿no?, que siempre hablar de suicidio es un tema tabú. Y por eso que existan fechas como hoy, como este 10 de septiembre, para poder hablar del tema, para poder darle visibilidad, me parece sumamente importante. Y por eso en esta oportunidad, y para conocer cómo esta problemática está afectando no solamente al país, sino también aquí a la ciudad de Rafaela, estamos en comunicación telefónica con la psicóloga y coordinadora de salud mental del Ministerio de Salud, Luciana Galoni, quien ya está con nosotros. Antes que nada, Luciana, buen día, ¿cómo estás? Hola Mayra, muy buen día, gracias por la invitación. ¿Qué representa en primera instancia contar con una fecha como la de este 10 de septiembre para darle visibilidad a una problemática que parece, como lo señalaba anteriormente, un tabú? Muchas veces no se habla de esto. Bien, no se habla de esto porque es un tema que claramente nos gusta, cuesta hablar de suicidio, cuesta hablar de la muerte, pero entendemos que es fundamental, como vos bien decías en la introducción, hablar de esto que nos preocupa y nos debe ocupar socialmente. Que haya un día que permita pensar en la concientización y en la importancia del cuidado, y esta temática es importantísima. Cuando hablamos de suicidio estamos hablando de un problema grave, complejo, que tiene datos crecientes a nivel mundial y que es una problemática que nosotros la entendemos como multicausal. No hay forma de reducirlo a un solo motivo, por eso la importancia de que sea un tema del cual socialmente podamos hablar, no solo instituciones del Estado, como me toca en este momento representar a mí, sino que como comunidad podamos hablar de este tema, entender de qué estamos hablando cuando hablamos de suicidio, cuáles son los síntomas de alarma o que nos deben preocupar y cómo intervenir. ¿Cuáles son esos principales factores de riesgo que, digamos, que pueden llevar a una persona a tomar una decisión, una determinación de estas? Bien, como decía Mayra, es imposible reducir esta temática tan compleja a una sola causa. No podemos decir que hay una causa. Sí, me parece como hacer una relación entre algunas cosas que son importantes visibilizar. Por un lado, que cuando hablamos de suicidio hablamos del acto de quitarse la vida, y no es lo mismo que autolesiones o intentos de suicidio o ideas suicidas. Son cosas distintas y deben ser abordadas diferentes. Ahora, sí hay algunos escenarios a los cuales tenemos que mirar, advertir y tener suma precaución. Puntualmente en las adolescencias y en las infancias. Por un lado, vos dijiste algo que es clave y es hablar de salud mental. Alguien que está en estas situaciones, siempre decimos, es alguien que está en una situación de sufrimiento. Quien tiene una idea de suicidio o intentos de suicidio o ha cometido un suicidio, claramente ha atravesado por una situación de sufrimiento. Y el sufrimiento se debe alojar, y por eso la importancia de hablar. Pero hay algunas cosas que, como vos preguntabas, uno tiene que tener alguna alarma o algún signo de alarma. Conductas de aislamiento, de pérdida de interés por cosas que habitualmente nos daban pasión o despertaban algo del deseo, cambios drásticos en el comportamiento, si observamos cambios drásticos en el tema del sueño, irritabilidad, enojos, alguien que se expone constantemente a conductas de riesgo, alguien que ha pasado alguna situación de duelo y no lo está pudiendo tramitar o de pérdida, situaciones de consumo problemático. Digo, no son cosas que van a llevar deliberadamente a un intento o un acto en relación al suicidio, pero sí son cosas que tenemos que estar mirando como sociedad. Hoy estamos en un momento social de profundo aislamiento, de rupturas de vínculos sociales, en donde la soledad es un factor clave para pensar estas problemáticas que necesitan un abordaje comunitario y colectivo. Yo nombro algunas de las cosas, pero
que vuelvo a lo mismo, tiene que ver con un sufrimiento social y un sufrimiento individual y singular. También ver para cada quien de qué sufrimiento estamos hablando y cómo acompañar esa singularidad. Luciana, lo mencionábamos también y fue prácticamente un tema de introducción, ¿no? Lo tabú que se vuelve a hablar de suicidio y lo incómodo que esto genera. Pero con la disponibilidad de medios que hoy hay y con todos los avances que tenemos, ¿de qué forma podemos construir esas redes de contención efectiva para poder hacer ese acompañamiento a una familia, por ejemplo, que advierte que algún miembro de la familia está pasando por una situación semejante y no tienen o no saben qué herramientas acudir, utilizar para poder acompañar? Bien, primero vuelvo a agradecer la invitación porque coincido en esto de que los medios de comunicación tienen un papel troncal y fundamental en qué comunicación damos, que sea oportuna, que sea veraz, que sea sanitaria, porque entendemos que el suicidio es un problema, como vos también decías muy correctamente, un problema de salud pública que nos atañe a todas las personas en tantos ciudadanos. En primer lugar, bueno, no estigmatizar, no culpabilizar. Esto no es algo que uno pueda teñir de qué bueno, qué malo, qué cobarde, qué valiente. Muy por el contrario, y vuelvo a la idea de sufrimiento. Hay alguien que está sufriendo y que no está pudiendo o no está teniendo herramientas para tramitar ese sufrimiento. Entonces, por eso digo, en primer lugar, no estigmatizar. Por el otro lado, nosotros trabajamos fuertemente e invitamos a sumarse a esto, a trabajar la prevención. Que esto tiene que ver con eliminar prejuicios, con poder tener una escucha activa. Nosotros decimos, bueno, todas las personas podemos escuchar con interés el dolor de otro, estar atentos. Digo, si estamos en instituciones como escuelas, clubes, vecinales, en las familias, tener una mirada comprensiva y un interés genuino por escuchar cuando vemos algo que nos empieza a llamar la atención. Yo enuncié algunas cosas que nos pueden llamar la atención. Por el otro lado, en esto de esta primera escucha, muchas veces uno puede con esa primera escucha tramitar algunas políticas de cuidado. Esto de fomentar el deporte, fomentar cuestiones vinculadas a lo artístico, pero muchas veces tenemos que reconocer la necesidad de buscar ayuda en equipos de salud. Y esto es fundamental. Para eso estamos los equipos de salud, ¿no? Para poder brindar una atención oportuna y una escucha interesada por el dolor de la gente y por la necesidad de la gente. Nosotros decimos que la atención en salud tiene que ser una atención integral. Por eso contamos, bueno, con una primer consulta que puede ser un médico, un pediatra, un psicólogo, un psiquiatra. Digo, cualquier persona en el campo de la salud puede acompañar y escuchar cuando uno detecta o visibiliza la necesidad de hacer una consulta con equipos de salud. Pero lo importante, creo que el primer paso siempre tiene que ver con no cerrarse a una primera escucha, poder preguntar con claridad. Del suicidio hay que hablar, como decíamos al inicio, son temas incómodos, pero algo que en sí mismo tiene que ver con el cuidado es poder hablar de este tema, poder hablar de que, bueno, se está pensando o socialmente se piensa muchas veces en la salida de la muerte para afrontar problemas. Bueno, ¿de qué forma poder pensar en otras salidas, en otros recursos, en grupos de apoyo? Y en esto, como decías, bueno, la importancia de comunicarnos. Nosotros estamos trabajando con clubes, con vecinales, con escuelas, con familias, la importancia de abrir el juego y de ponernos en diálogo para pensar estas temáticas tan complejas. Lucy, si bien esto es una realidad que afecta a todo el país y a todo el mundo, ¿no? Desde el Ministerio cuentan con datos respecto a casos de suicidios o intentos aquí en la ciudad de Rafaela. Yo sé que reducirlo a un número estadístico no es lo indicado, pero sí es un puntapié para decir, bueno, sobre esto hay que trabajar, hay que fortalecer. Digamos, ¿se cuenta con esa información? Sí, a ver, el tema de los datos y en este tema, Mayra, es absolutamente sensible. Son datos sanitarios muy sensibles, pero sí, por eso lo dije al inicio, una problemática creciente. Nosotros, tenemos datos de que la problemática en los últimos años viene creciendo. A mí me gusta siempre poder contextualizarlo y decir, estamos en un momento social, económico, muy complejo, donde algunas instituciones que sostenían también están revisando sus funciones.
digo, incluso la familia en sí misma, ¿no? Cuando uno ve al interior, pues, bueno, hay cambios que son estructurales y que eso también afecta las formas de contener a cada uno de los miembros del grupo social. Por eso digo, los datos son crecientes. Es una temática que nos está preocupando, que nos está ocupando. Justamente en la mañana de hoy estoy viajando a Rosario, se va a presentar un programa provincial para la prevención, la atención y la posvención en la temática del suicidio, en donde la propuesta va a ser trabajar, por supuesto, al interior de los equipos de salud para acompañar los abordajes, la contención y mejorar la respuesta en esta temática tan emergente, pero por otro lado, en el sostenimiento y la concreción de mesas de trabajo intersectoriales con las comunidades, para poder instalar esta temática abiertamente y para poder dar herramientas concretas de cuidado, de prevención del suicidio y también del cuidado integral, ¿no? Porque como yo decía también en un inicio, estamos hablando de suicidio, pero también hay conductas que no necesariamente tienen que ver con el suicidio, pero sí tienen que ver con con profundo dolor y con profundo malestar de cada una de las personas, como por eso decía, conductas de riesgo, ¿no? En donde muchas veces, por situaciones de consumos problemáticos o por situaciones de conductas autolesivas, nos exponemos a riesgos que pueden o no terminar en una conducta suicida, pero bueno, hay que estar atendiéndolas también y trabajar en lo preventivo. ¿Tiene edad para afectar? O sea, ¿lo ven más presentes en niños, adolescentes, en adultos? ¿Está segmentado esta problemática o no? Bueno, hay algo que nos llama la atención mucho con esto que planteaba de una temática en aumento, y es que esto se ha diversificado mucho. No tiene un género, hoy lo vemos en distintos géneros y también en distintas franjas etarias. Por supuesto que nos ocupa mucho el tema de las adolescencias, porque es una etapa donde uno está en una constitución subjetiva y psíquica, claro. Está revisando valores, está revisando qué quiero, qué me gusta, cuáles son mis vínculos, se está vinculando distinto con los adultos referentes. Entonces uno en las adolescencias y en las infancias, por supuesto que pone una mirada prioritaria, porque son una franja que amerita un cuidado priorizado y prioritario. En esto yo siempre digo, las infancias y las adolescencias necesitan adultos que estén acompañando, que estén sosteniendo, escuchando atentamente, que estén disponibles. Me gusta hablar de la palabra disponibilidad, estar disponibles y estar presentes. Muchas veces los adultos estamos también insertos en nuestras propias condiciones de conflicto y de sufrimiento, pero hay que estar socialmente disponibles para acompañar a las infancias y a las adolescencias. Pero respondiendo y volviendo como a centrarme en tu pregunta, hoy vemos una diversificación muy grande en edades y en género. Sí, la importancia de poner priorización a las infancias y las adolescencias. Lucy, como para ir cerrando, si hay alguien que necesita asistencia, que necesita asesoramiento, que quiere ayudar a algún familiar o conocido que está en esta situación, ¿dónde pueden recurrir? ¿Dónde deben comunicarse aquí en la ciudad de Rafaela? ¿Con quiénes? Sí. A ver, nosotros tenemos algunas, desde el Estado, hay algunas cuestiones que pueden facilitar mucho el acceso. En primer lugar, esto es un tema del cual no hay que quedarse en soledad ni ensimismado. La importancia de hablar de esto y, como bien traes, de buscar ayuda. Porque por eso estamos planteándolo como una temática prioritaria. Lucy, bueno, agradecerte el contacto, no sé si... Respuestas dar. Por un lado, nosotros tenemos el sistema de emergencia y traslado, que ante cualquier emergencia, el 107 es quien responde y quien puede asistir a una situación de esta. Pero por el otro, puntualmente en la ciudad de Rafaela, hay efectores en los distintos barrios, centros de salud, que la gente conoce. Todos los centros de salud cuentan con personal sanitario capacitado y con psicología también, para esta primera escucha y para este acompañamiento en las estrategias. Y también está el Hospital de Rafaela como uno de los efectores con recursos cercanos. Por supuesto que también hay un montón de redes que son conocidas. Nosotros estamos en esto de fortalecer espacios institucionales. Se ha trabajado con clubes, con vecinos. Ahí estamos perdiendo un poco la señal, porque bueno... También a los equipos de salud.
pero bueno, a disposición desde Salud Pública para alojar y para orientar intervención. Lucy, agradecerte por el tiempo, por tus palabras. Bueno, la comunicación ahora se estaba empezando a cortar un poquito, vos estás en pleno viaje para ir para seguir trabajando sobre esta temática que vamos a retomar porque me parece que hablar salva vidas, que el suicidio se puede prevenir, que si encontramos y aprendemos a construir esas herramientas y esas redes de contención y aprovechar todos los espacios, podemos darle ese lugar a las familias que están transitando por una situación semejante. Así que gracias de nuevo por el contacto, Lucy. Por favor, gracias a ustedes por poner en agenda este tema y absolutamente a disposición. Que tengan buen día. Igualmente. Hasta allí pasaba Luciana Galoni, psicóloga, coordinadora de salud mental del Ministerio de Salud, como lo decíamos, hablando en el marco de este 10 de septiembre, Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio, donde, como bien lo señalaba, hay herramientas, están los centros de salud, está el hospital, el propio 107 puede brindar asistencia, asesoramiento y ayudar a las familias que estén pasando por situaciones semejantes.